Muy bien, hermanos. Hoy iniciamos una serie y creo que me va a dar tiempo para hacer la introducción. Viendo la vida desde la perspectiva de Dios. Y esta serie yo la titulé Perspectivas de la madurez espiritual. Básicamente vamos a tener 3 lecciones o 3 clases. También quería tomar la oportunidad para darles un anuncio muy importante. Giselle, ¿usted sabe si siempre van a usar esta ruta para lo del domingo? Ok. La carrera, hay una carrera que se hace en Costa Rica que ya la han venido haciendo, que es la Maratón de San José. Esta maratón pasa por aquí, aunque la maratón empieza a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, siempre nos afecta un poquito. Entonces yo tomé una decisión y espero el respaldo de ustedes que podamos correr el servicio un poquito, por lo menos media hora y empezar a las 10:30. Esto porque como ellos cierran, aunque es el carril de allá, a veces no nos dejan todavía parquear hasta que no pasen como los últimos, pero a veces hemos negociado con ellos y les decimos que ya han pasado la mayoría. Pero bueno, entonces, 10:30, ¿les parece? 10:30. Ok, bueno, eso era importante porque si no después se me va y es más fácil que ustedes lo sepan. 10:30, vamos a iniciar Dios primero el domingo. Entonces, viendo desde la perspectiva de Dios. Vamos a ver, en el Salmo 103, acompáñenme por favor al Salmo 103. En el Salmo 103, Salmo 103, y en el versículo 7 dice lo siguiente. Salmo 103, versículo 7. Dice en ese versículo algo que seguro usted lo ha leído y le ha puesto mucha atención posiblemente, pero esto trae extraordinariamente una linda enseñanza, como toda la palabra. Dice, dio a conocer sus caminos a Moisés, los hijos de Israel vieron sus obras. Hermanos, retengamos este texto ahí. Dice que Dios dio a conocer los caminos a Moisés, pero que a los hijos de Israel vieron sus obras. ¿Qué fue lo que le dio a conocer a Moisés? Y a los hijos de Israel, sus obras. Hermanos, el mayor desafío de la vida cristiana no es simplemente conocer acerca de Dios. El verdadero desafío no es aprender cosas sobre Dios. Realmente el verdadero desafío de la vida cristiana está en aprender a ver a Dios como Dios ve las cosas. Y creo que en esta clase que vamos a tener, en esta compartir, en este meditar, en prédica, como usted le quiera llamar, necesitamos nosotros como iglesia venir a este examen. Hoy nos hablaban, Benjamín, con respecto a los mandamientos y con respecto a la idolatría. ¿Por qué es que el ser humano cae en idolatría? ¿Por qué es que en ese segundo discurso en Deuteronomio, por qué es que pasa lo que está pasando ahí? ¿Por qué el pueblo de Israel vivió en una situación tan adversa? Bueno, vive porque el Salmo 103 empieza a reflejar, y más tarde vamos a hacer un poquito más de profundidad del texto. Es porque Moisés conocía los caminos, el pueblo conocía sus obras. Y pareciera que esto no ha cambiado. Pareciera que a veces los cristianos conocemos más las obras de Dios que sus caminos. Porque los caminos de Dios tienen que descubrirse. Y cuando hablamos de una palabra que es la palabra perspectiva, yo quiero, ¿por dónde está el que maneja el micrófono? Yo quiero que usted, hermano, hermana, así bien, 2 que me levanten la mano y que me digan qué es para usted perspectiva. A ver, bien rápido, porque vamos hermanos, porque si no lo hago democráticamente.
Bueno, aquí es que tiene que ser con micrófono, gracias, porque si no, no nos queda en el video. Aquí, Eduardo. Perspectiva es una forma de ver. Otra vez, pégese más el microfonito. Más duro ese micrófono que esté arriba. Porque... Perspectiva es una forma de ver. Perspectiva es una forma de ver o un perfil de algo que estás viendo también. Ok, o un perfil de algo que estoy viendo. ¿Quién más? Angie, dice. Aquí está Angie. Bueno, perspectiva es la forma en que yo veo las cosas inclusive a lo lejos. La perspectiva de la vida, la perspectiva es mi creencia. Ok. Perspectiva. Es mi creencia, mi perspectiva. ¿Quién más quiere hablar de perspectiva? Mauricio. Ahí está Mauricio, véalo ahí a la pura par. Véalo a la pura par. Mauricio. La perspectiva es algo, digamos, que uno tiene una visión que uno tiene hacia algo o algo como uno lo ve hacia un futuro, digamos. Ok. Algo que usted ve desde su parte hacia futuro y usted tiene eso. Entonces, no hay donde perdernos en la parte de la palabra de la perspectiva. Cuando entonces hablamos de la perspectiva, tenemos nosotros un desafío, porque la perspectiva que usted tiene no es la misma que yo tengo, don Miguel. Sí, me acuerdo cuando llevaba una carrera de gráfica que le ponían a uno a sacar la perspectiva. Y eso era que le ponían a uno como ciertas imágenes y uno tenía que sacar el objeto que estaba en eso, y eso le llamaban perspectiva. Entonces en la vida de uno es como que a veces uno ve ciertas cosas que tiene que poner en determinado contexto para encontrar de qué es lo que se trata, ¿verdad? O sea, no es una visión real de lo que uno quiere formar, sino que está ahí como para formarlo. Ok, entonces quiere decir que hay una forma, ¿verdad? De lo que está diciendo don Miguel, que hay una forma en la que uno puede sacar ciertas, resolver ciertas cosas para tener una perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que usted y yo tenemos de ser cristianos? Hay una perspectiva, por supuesto. El punto está en que nosotros, y por eso empezaba yo diciendo que el mayor desafío de la vida cristiana no es simplemente conocer acerca de Dios. Hermanos, conocer acerca de Dios, todo el mundo conoce acerca de Dios. Usted le pregunta a cualquier persona y mínimo la persona que menos sabe podría levantar, como algunos hacen, ¿quién es Dios? ¿Verdad? Cualquiera puede decir algo de Dios. Pero nosotros hoy estamos siendo retados y por eso quise traer esa palabra. El Señor, yo en mis pensamientos y en mi corazón, el viernes que estábamos orando, se me vino esta palabra de perspectiva. Entonces yo dije, mira, perspectiva. Recuerden, nosotros hemos estado hablando aquí en la iglesia con respecto a algunos otros temas que, por cierto, necesitamos seguir trabajándonos, ¿verdad? Todos los temas de la Biblia son vitales e importantes, pero yo creo que este tema de la perspectiva, y por eso me incliné a poder trabajar por lo menos unos 3 domingos con respecto a esto. Hermanos, nosotros hoy tenemos una cultura que es una cultura hiperconectada a un montón de formas. Y la perspectiva se amplía, hermanos. Demasiada información. El mundo está viendo al mundo como lo quiere ver o como se lo presentan al que están siguiendo. Porque cuando usted sigue a alguien, ¿verdad? Que es que al final usted lo sigue y esa persona le da una perspectiva. Pero nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que realmente dentro de todo este ruido informático de la inmediatez, porque este ruido informático de inmediatez lo que hace y lo que está haciendo es que está bloqueando nuestro sentido espiritual. Es evidente, es claro. Hermanos, esto está pasando. Esta es nuestra gran lucha. Ahora desde la parte, los pastores estamos juntándonos y reuniéndonos para ver qué y cómo vamos a trabajar a la iglesia del siglo XXI, en este tercer milenio, con respecto a esto. Yo daba
una solución en una de las reuniones que tuvimos con un montón de pastores. Yo le decía, vacilando, ¿verdad? Le digo, lo que tenemos que hacer es agarrar todos los celulares y quitárselos a la gente, y las tablets y los televisores. Un apagón. Le digo, y eso sería, pero, ¿verdad? Pero no se puede. Ese sería el apocalipsis, pero no se puede. Hermanos, pero sí, la inmediatez y el ruido informático están nublando la visión espiritual. La perspectiva se está perdiendo. ¿Y qué está haciendo todo esto, hermanos? Bueno, está empujando a la iglesia hacia un pragmatismo muy superficial. La iglesia se vuelve muy superficial. Vea que hoy nosotros tenemos que luchar, porque cuando ustedes y yo sabemos, gracias a Dios por Zoom, porque tenemos hoy conectados a hermanos que están fuera de estas fronteras, otros hermanos que no pueden venir a la iglesia por otras razones específicas y, ¿verdad? Y que son, sí, de considerar, ¿verdad? Algunos que huyen, pero otros siempre no están porque no pueden. La perspectiva de la iglesia necesita entonces tener una variable, y la variable está en que usted y yo podamos comprometernos a poder ver desde la perspectiva de Dios. Pero ¿cómo cuesta? Y ese es el gran reto que tenemos. Vean esto. Vamos a hablar sobre esto y vamos a leer esto. Al contar 3, usted vuelva a ver para allá y usted, vamos a leerlo. ¿Qué dice ahí? 1, 2, 3. La verdadera madurez espiritual ocurre cuando dejamos de interpretar a Dios a través de nuestras circunstancias y comenzamos a interpretar nuestras circunstancias a través de Dios y de su palabra. Esto es lo que va a hacer el cambio. Hermanos, si nosotros queremos salir, recuerda que hablamos del paradigma y de los paradigmas que estuvimos trabajando. Bueno, esto va a hacer que un nuevo paradigma se desarrolle. Hermanos, la iglesia está siendo empujada hacia un pragmatismo muy superficial. La iglesia no puede ni debe ser superficial. La iglesia del Señor debe ser una iglesia que tenga una perspectiva desde la palabra del Señor. Hermanos, no está siendo y no debe ser que nosotros hoy, dentro de la tecnología, que tenemos que usarla para la gloria del Señor, porque se puede y se debe usar para la gloria del Señor, pero que nosotros a veces estemos tan enfocados. Hoy ya hay un montón de sistemas, hermanos. Ustedes también oyen noticias y hay una gran preocupación a nivel de educación. Y hoy están haciendo una lucha a ver cómo hacen para que los chiquitos en la casa solo vean el teléfono 1 hora. Yo no sé, no sé qué van a hacer. Bueno, como papá es más fácil, porque sé como papá le quita el teléfono y después lo acusan en el PANI, pero no pasa nada. Pero este es el problema que tenemos. Y el problema es sobre también nosotros, porque nosotros muchas veces, los cristianos, en la perspectiva que estamos manejando, y es algo que tenemos nosotros que trabajar arduamente y muy fuertemente, es que nosotros también nos vemos enredados en medio de esto. Hermano, el consumo de medios, de redes sociales es impactante. A ustedes les llega, me imagino que también, a ustedes les llega la información de cuánto ustedes usan y cuánto yo uso el teléfono. ¿Han visto esa información? Bueno, que ese sea un punto de partida para que la perspectiva suya pueda cambiar, hermanos. ¿Cuánto está usando usted el teléfono? ¿Cuánto lo está usando para redes? ¿Cuánto, si les llega ese informe? Y usted, cuando usted lo analiza, usted dice, porque a veces es muy bien intencionado el medio. Hermanos, aquí no vamos a satanizar, ¿verdad? La tecnología. La tecnología, Dios no se ha equivocado. La tecnología es buena, la tecnología tiene su forma. Y si usted y yo la sabemos usar, le sacamos mucho provecho. Pero el problema está en cuanto mire, es que es una cosa así. Es más, ya la gente ya ni se saluda, hace así. Hey. Usted ve, hermano, es una cosa impresionante. Pero bueno, ¿qué es la perspectiva del cielo? Bueno, ya vimos que en el Salmo 103, verso 7 dice, sus caminos notificó a Moisés
y a los hijos de Israel sus obras. Ahora, la perspectiva. Hay que identificar la identificación del desafío. El mayor desafío de la vida cristiana no es simplemente conocer acerca de Dios, sino aprender a ver la vida como Dios la ve. Nosotros sí tenemos esa capacidad hoy por el Espíritu Santo. Nosotros sí podemos tener esa capacidad porque nosotros Dios nos ha dado inteligencia y hoy tenemos una palabra que si la estudiamos seriamente con la forma y con las herramientas que también Dios ha permitido a gente que nos da, podemos hacer de esto algo muy serio, algo de verdad que se puede estudiar. Gracias a Dios por los que pueden ir a un seminario o a una universidad, pero usted y yo podemos hacerlo si nos instruimos en la palabra. Pero tenemos que volver a la palabra si queremos entender y volver a la perspectiva de Dios. Hermanos, el mayor desafío de la vida cristiana es ese: conocer acerca de Dios y no aprender a ver a Dios en las cosas. El apóstol Pablo dice, es que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Pero ¿está pasando eso en mi vida? Esto es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Por qué? Bueno, porque donde el mundo ve problemas, Dios ve oportunidades. Donde el mundo ve problemas, Dios ve oportunidades. Pero ¿cómo lo estamos nosotros viendo? El mundo también, hermanos, donde el hombre ve obstáculos, el Señor ve procesos de formación. Pero esa perspectiva hay que cambiarla, hermanos. Ya dice el apóstol Pablo, ustedes tienen que estar haciendo y renovando la mente, el entendimiento, regenerando nuestro entendimiento. Aquí está el problema. Nuestra lucha está aquí, hermanos, está aquí. Y es una lucha que no es fácil, es una lucha que es fuerte, es una lucha que tenemos que ver cómo trabajamos esto, porque no es sencillo entender aún nuestra propia mente, porque a veces la mente, hermanos, nosotros divagamos en cosas, es algo impresionante. Pero al final sí tenemos por qué trabajar en medio de todo esto. Hermanos, la capacidad de interpretar la vida, las circunstancias, los acontecimientos según la verdad revelada de Dios en las Escrituras, es poseer esa cosmovisión, esa forma en la que Dios quiere hablarnos y estructurados por el Espíritu Santo. Jesús no se equivoca cuando nos dice, es perspectiva, yo enviaré al otro. Cuando se lee en la parte original dice, yo voy a enviar al otro. Cuando dice, voy a enviar al otro, es voy a enviar al otro como yo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dice, yo voy a mandar al otro y el otro, el Espíritu Santo, los va a guiar a toda la verdad. El punto está en cuanto yo me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que tomar lugar en la iglesia. El Espíritu Santo tiene que tomar lugar en mi vida, en mi mente, hermanos. La regeneración y la renovación del entendimiento viene a través de la palabra por medio de la revelación que el Espíritu Santo pueda darnos. A través del estudio serio de la palabra. Entonces, la perspectiva tiene que ser cambiada. ¿Cuál es la iglesia del siglo XXI? El segundo texto, creo que la segunda clase se llama Jesús y la iglesia del siglo XXI. Y vamos a ver algunas otras cosas interesantes. ¿Cómo haría Jesús para predicar en este tiempo? Porque Jesús predicó en otro tiempo, ¿verdad? Pero hoy decimos, tenemos una generación diferente. Hermanos, Moisés entendió los caminos de Dios. Hay una definición de perspectiva bíblica. Es la capacidad de interpretar la vida, las circunstancias y los acontecimientos según la verdad revelada por Dios en las Escrituras. Eso es una definición de la perspectiva bíblica, que es capacidad de interpretar la vida, las circunstancias y los acontecimientos según la verdad revelada por Dios en las Escrituras. Yo quiero que aquí, en medio de ustedes, hermanos, por lo menos 2 hermanos o 2 hermanas listos, podamos contestar esta pregunta. Usted pudiera identificar, o yo pudiera identificar, o pudiéramos nosotros identificar en nuestra vida, en nuestro día a día,
podríamos nosotros identificar si hay alguna perspectiva en la cual yo, como individuo, como persona, o como familia, o como iglesia, o como la iglesia cristiana en este país, estamos no yendo por el rumbo correcto. ¿Sí me voy a entender? Ok, otra vez. Usted, yo, la iglesia, como familia, ¿hay alguna perspectiva que usted identifique? Que usted diga, oyendo esto ahora, mira, esa es mi perspectiva, no es la perspectiva de la Biblia, no es la perspectiva de la palabra. ¿Habrá algo que estemos haciendo como iglesia, como familia, como individuos? Entonces, dos personas que puedan tal vez hacerme un comentario para que nos retroalimentemos. Bueno, aquí corriendo, dicen doña Vivian. Y después de doña Vivian, ¿alguien más? Olguita. Olguita. Voy a decir, yo creo que sí, por ejemplo, el trabajo a veces no lo vemos desde la perspectiva bíblica y nos perdemos, nos consume tal el tiempo, nos consume tal estrés, nos consume tal nuestra forma, porque nosotros a veces ni creemos que el trabajo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Vemos a Dios como dividido, a veces en las cosas en la iglesia, a veces ya Él no está o está de pasadita en las cosas seculares. Entonces en la vida secular no tenemos la perspectiva bíblica para mí. Ok, Olguita. Ahora, mientras llegan donde Olguita, quiero decirles, pregunta para generalidad, pregunta, hermanos, hermanas, ¿es malo el trabajo? El que no trabaja, que no coma. Pero ¿verdad que el trabajo entonces no sería el problema? ¿Cuál sería el problema? La perspectiva mía con respecto al tema del trabajo. Entonces, vean que nosotros sí tenemos una resolución a la mano. Pero iglesia, este mensaje es un mensaje para que usted y yo lo asumamos hoy. Y empecemos nosotros a revolucionar por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo para poder ver cómo cambio la perspectiva en la cual es la capacidad de interpretar la vida, las circunstancias y los acontecimientos según la verdad revelada por Dios en las Escrituras. Y creo que en esto tenemos que ser muy serios, porque se nos va a avecinar y se nos ha avecinado y se nos está avecinando un gran problema que tal vez usted y yo no tenemos la dimensión, pero sí hay un problema en el cual, vuelvo a repetir, vuelvo a decirlo, vuelvo a recalcar en lo mismo. La iglesia está en un problema. Hay un pragmatismo espiritual muy serio. Nosotros, a veces, en la perspectiva, nos hemos perdido. Olguita. Bueno, yo puedo hablar por mí y es en la parte económica. En la parte económica, a mí, cuando yo voy viendo que va bajando el asunto en el banquito, ¿verdad? Y yo comienzo a estar en estrés y tengo que estar diciéndome a mí misma que Dios es mi sustento, de verdad, y que Él es mi proveedor, pero me cuesta demasiado. Hermanos, ¿verdad que es una realidad esto? ¿Cuántos no nos dice cuando usted ve que la billetera ya como que ya no, usted la abrió y ya no hay tanto? ¿Verdad que sí se convierte en un asunto? ¿Verdad que sí? A todos nos pasa en la parte económica. Es más, por eso es que a veces hay esfuerzos y la gente pensamos que la respuesta o la solución está en buscar más o en tener más o ver cómo hago otro trabajo. Tenemos sociedades como la de Estados Unidos, la gente ahí tiene 2, 3, hasta 4 trabajos. Pero esto no es tampoco la resolución final, es un aporte significativo. Pero al final, hermanos, ¿cuál es la perspectiva de Dios en esto? Que ahí es donde queremos nosotros llegar. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo debo tomar yo el tema con respecto al trabajo? ¿Cómo debo tomar el tema en mis finanzas? ¿Cómo debo tomar el tema mío como cristiano evangélico? ¿Cuál es la perspectiva que la Biblia me enseña? La perspectiva es una característica de la madurez espiritual. Nosotros sabemos que la palabra a nosotros nos habla con respecto a que el hombre natural
y el hombre espiritual, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Clarísimo que usted y yo necesitamos tener y desarrollar una mente espiritual. Si usted y yo no somos espirituales, nosotros no vamos a poder discernir. Es lo que dice. ¿Qué es discernir? Discernir es poder tener una comprensión clara, precisa, concisa de lo que las Escrituras a nosotros nos dicen como el consejo de Dios. Por nada estéis afanados. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cosas que en la perspectiva nosotros estamos funcionándola de una forma inadecuada. ¿Cómo lo hacemos? En las emergencias. En las emergencias nosotros volvemos a la perspectiva de Dios. Y ese es el problema que tuvo el pueblo de Israel. Porque en el desierto ellos vieron obras. Y se quedaron tan ligados con las obras que extrañaban aquellas cosas. Pero no extrañaban a Dios. Extrañaban las cosas que ahí sucedían. Tanto así que llegaron a un momento en donde la respuesta al hambre era el maná, y Dios les dio maná. Pero llegó un momento donde ya no les importó el maná y se aburrieron del maná y ya no querían el maná. Entonces le dieron codornices. Y ya tenían un problema serio, porque el problema de nosotros, los seres humanos, es que la perspectiva de nosotros a veces no alcanza la perspectiva de Dios. ¿Cuál era la perspectiva de Dios al salir el pueblo de Israel de Egipto? ¿Cuál era? Ir a adorarlo al Monte Santo, ir a la tierra prometida. Ese era el plan. Dígame, Dios no cambió de plan. La perspectiva de Dios se mantuvo, hermanos. Pero la carnalidad en la que nosotros los hombres todavía, ¿verdad?, entramos, y no la espiritualidad, hace que se distorsione. Porque el texto, cuando nos dice a nosotros que Moisés conoció sus caminos, está hablando de que Moisés se interesó por el carácter de Dios. Tanto así que Moisés confronta a Dios con respecto al carácter. Cuando Dios se molesta y se enoja y le dice: voy a destruir a este pueblo. Vea dónde va Moisés y vea lo que Moisés le hace. Vea lo que Moisés le dice. Moisés no le está pidiendo un milagro. Moisés no le está diciendo: Señora, un milagrito. No, Moisés llega y le dice: Señor, ¿qué van a decir los otros pueblos de usted? ¿Qué van a decir? Cuando usted dijo que usted sacaría ese pueblo y lo llevaría hasta allá, ¿qué van a decir? Carácter. ¿Qué van a decir del carácter? Moisés, por eso Moisés conoció los caminos del Señor, porque Moisés inclusive, Moisés cuando está en la roca, en la peña, y él le dice: Señor, muéstrame, muéstrame, ¿quién eres? Muéstrame. Y el Señor le dijo: no, Moisés, porque se puede morir usted, lo puedo matar, pero voy a darle la oportunidad de que vea mis espaldas, según el relato bíblico. Hermanos, ¿qué es lo que Moisés no quería? Un milagro más. Moisés quería ver a Dios. Moisés quería conocerlo. Moisés estaba interesado en él. Perspectiva de Dios. Por eso Dios se da a conocer. Y nosotros estamos perdiéndonos en las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque al final, hermanos, en la persona sin el espíritu, el pensamiento está limitado al plano material y secular. Y realmente se considera que el evangelio es absurdo. Busca la propia autonomía, el hombre natural. El hombre espiritual realmente tiene otra perspectiva. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual es un creyente maduro. El Espíritu Santo viene, habita en él, lo ilumina sus ojos para distinguir la sana doctrina de las filosofías sutiles del mundo, viendo la crisis como herramientas de santificación. Entonces el problema no es la plata, el problema es que yo tengo que ver una herramienta de santificación en ese faltante mío de plata. El problema es que yo tengo que ver como herramienta de santificación el tema de mi consumo
de tecnología, de consumirme tanto en un trabajo. Perspectiva. Y la mala noticia es que Dios no va a venir a hacerlo por usted, ni por mí. Porque ya tenemos nosotros esa capacidad integrada, hermanos. La tenemos. Nosotros tenemos los mandamientos, que no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero nosotros a veces lo hacemos así. Voy terminando esta parte. Vean este ejemplo bíblico contrastante. Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Vean que hay un aspecto interesante que es contrastante con esto. La palabra dice, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo: Pedro, aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Perspectiva. La primera enseñanza a Pedro fue: Pedro, perspectiva. ¿Cómo está viendo usted su vida cristiana? ¿Cómo medimos nuestro crecimiento espiritual? ¿Por qué nosotros estamos midiendo las cosas a veces desde nosotros? Vea que la gente a veces no nos entiende cuando nosotros decimos es que nosotros somos santos. ¿Sí le ha dicho usted a alguien a eso y la otra persona se le ha reído en la cara? No. ¿Por qué, hermanos? Esa es una perspectiva adecuada, pero nosotros terminamos diciéndonos a nosotros mismos que eso no es tan verdad. Nosotros terminamos diciendo: no, hombre, ve a Pedro. Pedro veía la cruz como una tragedia absoluta. Pedro le decía: ¿qué es esto? Jamás te acontezca esto, Señor, no sea tonto. Es más, el texto lo registra específico: Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Y qué le dice el Señor? Satanás, Pedro, ¿cómo se me parece usted a Satanás? ¿Cómo se me parece a Satanás? Está usted ahí, en la perspectiva de Satanás. Hermanos, realmente necesitamos madurar. Podemos calentar las bancas de la iglesia por años y reaccionar ante la escasez, el dolor o los cambios políticos con el mismo temor amargo y la misma murmuración de los hombres del mundo. Eso es un ateísmo práctico maquillado de religiosidad. A veces, hermanos, los ateos no están tan afuera. A veces nosotros, si tenemos que confrontarnos con esto, hermanos, y aquí lo que les estoy comentando y compartiendo está escrito. Nosotros tenemos que hacer una revisión exhaustiva de nosotros como iglesia, como personas, como individuos, como familias, como jóvenes, como adultos, como hombres, como mujeres, porque eso es nuestra responsabilidad. Y desde esta tarima o desde ¿verdad? Hay que llamar la atención, hermano. ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Cuál es la perspectiva de su vida? Creo que es importante que nosotros logremos comprender eso a todas las luces. Hermanos, realmente Pedro veía la cruz como una tragedia absoluta, un fracaso político que debía evitarse. Porque Pedro creía, ¿verdad?, que eso no era el norte. El norte era un Jesús que se empoderara y ellos estaban listos a ir a pelear con él. Ese era el tema de él. ¿Por qué? Porque ellos decían: es que tenemos que quitar a los romanos. Hermanos, es que vea la perspectiva. Tenemos que estudiar la iglesia primera y todo ese acontecimiento, ¿verdad? ¿Sabe quiénes eran? Vea cómo estaba funcionando la perspectiva de ese tiempo. ¿Quién ponía a los que gobernaban? Los romanos. Los romanos eran los que ponían a los sumos sacerdotes.
Ellos eran, y por supuesto, los sumos sacerdotes eran puestos por los romanos, siendo un puesto espiritual por los más carnales. ¿Ah? Políticos, corruptos, y así manejaban la religión. Cuidado, cuidado. Que aquí, no, ve que en este siglo XXI no estamos tan lejos de algunas de esas barbaries, ¿cierto? Hermanos, voy a terminar, si no sigo y no me va a alcanzar de todas formas, pero la madurez de la iglesia del siglo XXI entiende que los problemas sociales son espirituales y se combaten con armas espirituales. Porque si nosotros no entendemos esa perspectiva, nosotros vamos a entender que los problemas sociales son problemas en los cuales voy a llevarle algo a aquel. Y sí, qué bien ser menesteroso y tener cuidado del pobre. Qué bueno. De los que están en enfermedad, los que están en cárcel. ¿Verdad? Qué bueno y qué oportuno. Pero los problemas sociales son espirituales. Y si usted y yo no tenemos la perspectiva de llegar a combatir con armas espirituales estos problemas, usted y yo solamente le vamos a llevar un pedazo de pan a alguien o le da usted una monedita a alguien y usted salió del enredo. ¿Aló? La madurez de la iglesia del siglo XXI tiene que extender los problemas, que entenderlos, que son espirituales y se combaten con armas espirituales, hermano. Las personas no van a cambiar porque usted les dé pan, ni les dé frijoles, ni les dé arroz. Las personas van a cambiar como usted y yo cambiamos, porque el poder del Espíritu Santo entró en nosotros, dijimos sí a Jesús y el cambio vino. Porque todavía tenemos pobres en medio de las comunidades de fe. Y no es un problema, ya no es un problema. Ellos confían en Dios, confían en que tienen arroz y frijoles y eso fue lo que Dios suplió. La iglesia no es millonaria. La iglesia es promediada, gente trabajadora, así como todos ustedes. Pero tenemos que entender que nuestras armas son espirituales, que no son carnales. Amén. Me estoy preparando para que estén orando por esto. Ahora el 5 tengo una reunión, me invitaron a una reunión con el ministro de Justicia. Ellos quieren volver a retomar algo que yo no quiero, pero bueno. Que yo no quiero, pero me están llevando por ahí sobre carácter primero para llevarlo otra vez desde como se hizo hace unos 10 años. Y entonces, bueno, estoy invitado a dar la propuesta de ese plan sobre carácter primero y las 49 cualidades. Pero yo digo, ¿verdad? Porque hay un trabajo que Push the Rock hace. Y lo está haciendo. ¿Verdad? Y gracias a Dios por ellos. Hay que orar por Nate, hay que orar por Benjamín, hay que orar por Don Mike, que va a cárcel, a Saulguita, por la junta directiva. Y lo están haciendo. Y qué dicha por eso. Gracias a Dios. Y yo he insistido en que se está haciendo, pero bueno, ellos quieren otra cosa. Pero por eso le digo, oren, porque yo no quiero negarme a llevar al que está en prisión el mensaje. Pero al final, ¿será esa la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la perspectiva adecuada? Amén. Ahí le dejo tarea. La perspectiva se desarrolla por el uso de la palabra de Dios. Termino con esto. Hebreos 5, 13, 14. Veámoslo ahí solamente. Hebreos capítulo 5, verso 13 y 14. Hoy hemos tenido un día muy lindo y caluroso, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios por eso. 5, 13, 14. ¿Qué dice? Hermanos, ¿qué dice? Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Hermanos, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Realmente
hermanos, cuando este texto habla con respecto a los creyentes que son de trasfondo judío, ¿verdad? Que debiendo ser ya maestros permanecían como niños de pecho. El crecimiento cristiano, hermanos, no es automático por el paso de los años. El crecimiento cristiano no lo es, hermanos, no es automático por el paso de los años. Implica un entrenamiento constante, deliberado de la palabra de justicia, dice el texto. Y hay que analizarlo así, de la palabra de justicia. Entonces, a veces nosotros estamos yendo en nuestra perspectiva a tratar de ayudar, y que gloria a Dios por eso, que nosotros seamos solidarios, pero es la palabra de justicia. Si yo no tengo la capacidad de decirle a esta persona, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no va para ningún lado, yo le podré dar todo lo que sea, le podré hacer todo lo que sea, y el asunto no va a ir para ningún lado. Esa es la palabra de justicia. Realmente nosotros tenemos que madurar. No maduramos por los años en la iglesia. Si no fuéramos una iglesia súper madura, 33 años. Y a veces somos niños. Hay que ejercitarnos. ¿De dónde viene esa palabra de ejercitarnos? Dice ejercitarnos en la palabra de justicia. Viene de la palabra gimnasio. Un esfuerzo vigoroso, una disciplina rigurosa de la mente y el corazón. Tenemos que ser cristianos realmente disciplinados de estudio de la palabra, de oración, de congregarnos, de cumplir con las invitaciones de Dios, de poder dar, estar, orar, ser testimonio. Esa es la perspectiva. No existe madurez espiritual sin la lectura, sin la meditación y el estudio diario de la Biblia, hermano. Y no es el versiculito que gracias a Dios Your Version manda. Gracias, Your Version, por su esfuerzo. Pero no es ese versiculito solo, hermano. Porque ese versiculito a veces está fuera de contexto de nuestro texto. La fe no crece mediante un misticismo pasivo o la búsqueda de emociones sentimentales los domingos. Los sentidos espirituales se van a agudizar cuando obedezcamos con diligencia a la palabra de Dios ordenada. Eso es perspectiva. Hermanos, la santificación progresiva. ¿Qué dije? Santificación progresiva. Hermanos, te enseña que mientras la justificación es instantánea, la santificación es un proceso continuo. La santificación es un proceso. ¿Es un proceso? Entonces, ¿verdad? Aquí estoy en la lucha que es mucha para la santificación. Ok, leemos eso. Ya me pasé 3 minutos, no me gusta. Leemos eso y terminamos. Ahí. 1, 2, 3. Hoy, a ver, hermanos, vamos, ya solo es lo último. Si no, no vamos a comer chicharrón con yuca. 1, 2, 3. Hoy enfrentamos una epidemia de analfabetismo bíblico funcional. Consumimos horas de contenido digital corto, pero pasamos semanas sin abrir el texto sagrado, creando cristianos de leche espiritual. Y esto es un llamado para nosotros. Esta es la invitación de Dios para que volvamos a la perspectiva de la palabra. Que el Señor nos ayude, hermano. Es un reto. ¿Cuántos queremos? Yo sí lo quiero, hermano. Yo me apasiono con esto. Y yo digo, Señor, yo sí quiero ese reto. Yo sí lo quiero. Yo quiero estudiar más. Yo quiero meterme más. Yo quiero que el Espíritu Santo me ilumine y que yo tenga otras herramientas para poder ser un buen intérprete de la palabra y poder conocer al Señor. Hermanos, esto, el analfabetismo bíblico, hay una perspectiva que es la que combate eso, que está en el Salmo 119, 105. ¿Qué dice? Ustedes se lo saben. Cuando yo diga la primera palabra, ustedes se van a acordar. La palabra es lumbrera. Otra vez, Anjita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la perspectiva bíblica. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hermanos, que el Señor nos ayude. Sí, aquí el micrófono.
ahora que estaban hablando el pastor de analfabetismo bíblico y del peligro en que estamos. Ayer estaba en un en vivo de un pastor que estaba haciendo una defensa del evangelio, ¿verdad? Y contaba una situación que se está generando en unas iglesias en América del Sur, donde han hecho congresos serios para revisar las escrituras y llegaron a la conclusión de que la escritura no es fiable. Las escrituras no son fiables. Entonces están viendo a ver cómo se desarrolla un plan de evangelización sin las escrituras. Imagínense lo que estamos llevando como iglesia. No estoy hablando del mundo, el mundo está perdido. Es la iglesia y el nivel de lo que está sucediendo en este momento. Padre, queremos darte gracias en el nombre de Cristo Jesús por la oportunidad que nos has regalado esta preciosa mañana de compartir tantas cosas lindas, deseando que en todo tu nombre sea glorificado. Señor, que podamos ver como iglesia, en el nombre de Jesús. Hermano, oremos así, que como iglesia entendamos que es un reto, que es una invitación a ir a la palabra, a ir a la escritura, a ir a la oración, a ir y ser cristianos que de verdad desarrollemos perspectiva bíblica desde la palabra del Señor. Padre, ayúdanos en esto. No es un asunto más, no es un tema más, no es una serie más. Es un aspecto que realmente nos urge y nos está urgiendo, Señor, para que nosotros como iglesia no caigamos o no volvamos atrás en medio de tanta situación que se está dando, como hoy tenemos aquí relatos de situaciones que es la misma iglesia la que empieza a producir muchas de estas cosas. Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, a este desafío en el cual, Señor, realmente nosotros no seamos como ese pueblo de Israel, que nos quedamos en el milagro y cuando el milagro no pasa, nos decepcionamos. Cuando el asunto no sale, me desespero. Que cuando las cosas no están saliendo como yo creo desde mi perspectiva, Señor, sencillamente te dejo y ya vuelvo a la iglesia y ya mejor no oro, sino que con madurez podamos ver que podemos ir a ti porque la perspectiva adecuada siempre, siempre estará en ti. Señor, que discernamos, como dice el apóstol, en el nombre de Jesús, que discernamos espiritualmente, Señor, que realmente nuestras herramientas son espirituales, Señor, en el nombre de Jesús, que tu espíritu siga moviéndose en medio de nosotros, que tengamos una perspectiva de madurez espiritual en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que en medio de todo, Señor, realmente nuestra mente sea renovada, regenerada en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, hermanos. Denles aplauso al Señor y damos gracias a Dios porque Él es bueno. Su misericordia para siempre.